Y para finalizar con los monosacáridos, vamos a hablar un poco de la isomería que presentan. Recuerden que nosotros estudiamos que los isómeros eran dos compuestos que tenían la misma fórmula molecular, es decir, la misma cantidad de átomos de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, por ejemplo, pero que tenían distinta estructura. ¿Qué es lo que sucede acá? Fíjense, la glucosa, la fructosa y la ribosa. La ribosa con la glucosa y la fructosa no serían isómeros. ¿Por qué? Porque no tienen la misma cantidad de átomos de carbono, de oxígeno y de hidrógeno, es decir, su fórmula molecular es diferente. Pero la glucosa y la fructosa sí. Pero, ¿qué tipo de isómeros van a ser? Van a ser isómeros de función, porque la glucosa tiene como función principal un grupo aldehído y la fructosa va a tener como función principal un grupo cetona. Acá tenemos un caso de isomería de función. ¿Qué sucede ahora con la galactosa? Fíjense, nosotros dijimos que la glucosa y la fructosa son isómeros de función. La galactosa también es isómero de función con respecto a la fructosa. ¿Por qué? Porque la galactosa también tiene como grupo principal un aldehído. Pero entonces diríamos, entonces la galactosa y la glucosa, ¿qué tipo de isómeros serán entre ellos? Fíjense, ellos son isómeros de cadena. ¿Por qué? Tanto la galactosa como la glucosa tienen la misma fórmula molecular, tienen la misma cantidad de átomos, tienen la misma función principal, pero fíjense la cadena es diferente. Fíjense el carbono 4, el que está encerrado en verde en la galactosa, el oxidrilo no lo tiene a la derecha como la glucosa, sino que lo tiene a la izquierda. Eso hace que sean dos monosacáridos diferentes, por más que sus propiedades físicas y químicas son muy similares, son dos monosacáridos diferentes y entre ellos son isómeros de cadena. Bien, hemos terminado con los monosacáridos, ¿sí? Ya vimos cómo se clasifican, qué características tienen, cuáles son los más importantes, las propiedades, etc. Vamos a pasar al otro grupo, que son los oligosacáridos, pero dentro de los oligosacáridos nosotros solamente vamos a estudiar a los disacáridos, o sea, los que están formados por dos unidades ¿de qué? Dos unidades de monosacáridos. ¿Cuáles son estos disacáridos importantes? Son tres los que vamos a aprender. Estos monosacáridos, ¿cómo se unen entre ellos? Estas unidades, ¿cómo se unen entre ellas para formar un disacárido? Acá aparece un enlace que se llama enlace glicosídico. El enlace glicosídico o glucosídico, lo pueden nombrar de las dos maneras, con I o con O, es un enlace que se produce entre dos monosacáridos en donde intervienen los oxidrilos de esos dos monosacáridos, ¿sí? Fíjense en la imagen. Yo tengo a la izquierda un monosacárido que está en su estructura cíclica, a partir de ahora los vamos a ver así, y otro monosacárido que está también con su estructura cíclica. Los dos tienen un oxidrilo que son los que están encerrados y coloreados en naranja, ¿sí? Acá los marcamos. Esos oxidrilos son capaces de unirse, ¿sí? ¿Y cómo va a ser esa unión?
un oxígeno, o sea, el oxígeno de uno de esos monosacáridos, y los dos hidrógenos que encontramos, el hidrógeno de uno y el hidrógeno del otro, se van a unir, se van a ir porque van a formar agua, ¿sí? ¿Y qué va a pasar acá? Si se fue un oxígeno y se fueron los dos hidrógenos, me queda un oxígeno solito. ¿Qué va a hacer ese oxígeno? Ese oxígeno va a formar un puente entre los dos monosacáridos, entre los dos ciclos, uniendo a las dos estructuras a través de un enlace que se llama glicosídico, o también lo pueden conocer como O-glicosídico, ¿sí? ¿Por qué O? Porque justamente el que está uniendo a estos dos monosacáridos es el oxígeno, ¿sí? ¿Cuáles son los tres monosacáridos de importancia que vamos a ver y cuál es el enlace glucosídico que está presente en cada uno? ¿Cómo se han unido esos monosacáridos entre ellos? El primero, la maltosa. La maltosa se forma por la unión de dos glucosas en su estructura alfa, es decir, con el oxidrilo del carbono 1 hacia abajo. Una alfa-glucosa y otra alfa-glucosa, cuando se unen a través de un enlace glucosídico, me forman un disacárido que es la maltosa. ¿Y cuál es ese enlace? ¿Cómo se une una glucosa con la otra? Lo hacen a través del carbono 1 de una y el 4 de la otra. Por eso se dice que la maltosa está unida a través de un enlace glucosídico que se llama alfa 1,4. ¿Por qué alfa 1,4? Porque ambas son alfa y bueno, y el enlace es entre el carbono 1 de una y el 4 de la otra. ¿Qué importancia tiene la maltosa? Ya la vamos a estudiar más adelante. Es un producto de digestión que nosotros formamos, pero normalmente lo podemos encontrar en la cerveza. La malta que encontramos en la cerveza tiene a este disacárido. La segunda, la lactosa. La lactosa es el azúcar de los lácteos, ¿sí? Es el azúcar de leche que se le llama, ¿sí? ¿Cómo está formada? Está formada por la unión de una galactosa y de una glucosa. Pero ¿qué característica tenemos acá? Que la unión es entre una alfa-glucosa y una beta-galactosa. ¿Quiénes se unen? Se unen el carbono 1 de la galactosa con el 4 de la glucosa. Pero como el carbono 1 de la galactosa es beta, tiene el oxidrilo hacia arriba, el enlace se llama beta 1,4. Y el último disacárido, la sacarosa. La sacarosa es el azúcar que nosotros comúnmente consumimos, el azúcar de mesa que se obtiene de la caña de azúcar, de la remolacha, y está formado por la unión de una alfa-glucosa y una alfa-fructosa. ¿Cómo es ese enlace? Se unen el carbono 1 de la glucosa con el carbono 2 de la fructosa. Por eso el enlace es un enlace alfa 2, 1, ¿sí? Así se lo nombra. Pasemos ahora a los polisacáridos. Los polisacáridos habíamos dicho que eran los que estaban formados por más de 10 unidades de monosacáridos. Los polisacáridos también están formados por enlaces glucosídicos, los que explicamos recién para los disacáridos. Pero los polisacáridos se clasifican
según dos criterios. Según su composición, tenemos homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos están formados por el mismo monosacárido, es decir, son todas glucosas, por ejemplo, y los heteropolisacáridos están formados por distintos, ¿sí?, monosacáridos diferentes. Y el otro criterio es según la función. Nosotros tenemos polisacáridos que cumplen función de reserva, es decir, de reserva de energía, o que cumplen función estructural a nivel de nuestro organismo. ¿Cuáles son los importantes que nosotros vamos a estudiar? Dentro de los homopolisacáridos de reserva vamos a estudiar al almidón y al glucógeno. La celulosa y la quitina dentro de los homopolisacáridos no lo vemos, nosotros no nos interesa para la kinesiología. Y dentro de los heteropolisacáridos, a los únicos que vamos a ver son a los peptidoglicanos, ¿sí? Vamos a ver dos más que están asociados a ellos también. Empecemos con los primeros, los homopolisacáridos. Arranquemos con el almidón, ¿sí? El almidón es el que se encuentra en las harinas, ¿sí? Está presente en las harinas. Es un polisacárido de origen vegetal, es decir, el almidón no se encuentra, o sea, nosotros no podemos fabricar, producir almidón, pero sí lo consumimos, obviamente cuando consumimos harinas. Cuando se comen un pedazo de pan, una galleta, una factura, un plato de fideos, ¿sí?, están consumiendo almidón. ¿Cómo está formado este almidón? Está formado por dos polímeros. ¿Qué significa polímeros? Está formado por dos cadenas, por decirlo así. Una de esas cadenas se llama amilosa y otra de esas cadenas se llama amilopectina. ¿Qué tipo de unión? Sí, perdón, no lo dijimos hasta ahora. El almidón es un homopolisacárido que está formado únicamente por unidades de glucosa, es decir, son largas cadenas. Acuérdense que es un polisacárido, tiene más de 10 unidades, pero pueden ser cientos, miles de unidades de glucosas unidas una al lado de la otra. ¿Cómo se va a unir esa glucosa con la glucosa que está al lado o con la que tiene hacia atrás? Se une a través de un enlace alfa 1,4, como el que observan en el círculo, pero aparece otro tipo de enlace que se llama enlace alfa 1,6. ¿Por qué se llama así? Porque es un enlace que se produce entre el carbono 1 de una glucosa y el carbono 6 de otra glucosa, pero que se encuentra en la cadena de abajo, ¿sí? Es como si yo tuviera una cadena de glucosas, imagínense un tren donde cada vagón es una glucosa. Un vagón se une a otro vagón a través de un enlace alfa 1,4, pero esa larga hilera de glucosas puede unirse a su vez a otra hilera de glucosas. ¿Cómo se puede unir? A través de un enlace alfa 1,6 formando una ramificación. Fíjense acá más o menos lo tenemos. Fíjense en las imágenes que tienen a la derecha y hacia arriba. Arriba tenemos la amilosa. La amilosa es el polímero, es decir, es la cadena que está formada solamente por enlaces alfa 1,4. O sea que yo voy a tener una glucosa al lado de la otra en forma de cadena,
donde una se une a la siguiente a través de un enlace alfa 1,4. En cambio, la amilopectina es una estructura ramificada, como pueden observar. ¿Por qué? Porque además de una cadena tener glucosas unidas por enlaces alfa 1,4, una de esas glucosas es capaz de unirse a la glucosa de otra cadena a través de un enlace alfa 1,6, formando así lo que se llama una ramificación, ¿sí? Si ustedes ven acá en el centro, a la izquierda y al centro, esa estructura en forma de árbol es la estructura que forma justamente la amilopectina por las ramificaciones que tiene a través de los enlaces alfa 1,6. El almidón está formado por los dos polímeros, amilosa y amilopectina. Es una mezcla de ambos, ¿sí? La amilosa le da la particularidad de ser soluble en agua, la amilopectina es insoluble en agua, no se solubiliza totalmente justamente por las ramificaciones. Y lo más importante que tienen que saber es que el almidón es un polisacárido de reserva energética, pero ¿en quién? En los vegetales. O sea que los vegetales producen, fabrican almidón, lo reservan como fuente de energía, pero nosotros lo consumimos, ¿sí? Con los alimentos. Al consumir ese almidón estamos consumiendo las unidades de glucosa que lo forman y por lo tanto nos van a aportar energía. Acabamos de describir entonces al almidón, un polisacárido de origen vegetal. La celulosa también es un polisacárido de origen vegetal, se encuentra en la pared celular de los vegetales, nosotros lo consumimos con los alimentos. Pero ¿qué diferencia hay en cuanto a su estructura química? Fíjense, la celulosa también está formada por unidades de glucosa, pero los enlaces glucosídicos en la celulosa no son del tipo alfa 1,4, sino que son beta 1,4, es decir, el oxidrilo del carbono 1 de las glucosas está hacia arriba. Esta pequeña diferencia que notamos produce un gran cambio y es lo que justifica que nosotros a la celulosa no la podamos digerir, porque ya vamos a estudiar más adelante que no tenemos las enzimas que sean capaces de romper este tipo de enlaces beta, pero sí pueden romper los alfa que se encuentran en el almidón. La celulosa, como pueden ver, tiene una estructura muy similar entonces a la amilosa. Así como el almidón se encuentra en las plantas, nosotros en nuestro organismo tenemos al otro polisacárido, homopolisacárido, que es el glucógeno, ¿sí? Es un homopolisacárido de reserva de glucosa porque también está formado exclusivamente por unidades de glucosa, pero nosotros lo podemos fabricar, nosotros lo podemos producir, ¿sí? Al glucógeno. Tiene una estructura muy similar a la de la amilopectina, es decir, está formado por unidades alfa 1,4 y por unidades, o sea, por enlaces alfa 1,4 y por enlaces alfa 1,6, pero tiene un mayor grado de ramificación, es más ramificado, ¿sí? Tiene más cantidad de enlaces alfa 1,6, ya lo vamos a ver en la imagen que sigue. ¿Dónde se encuentra en nuestro organismo? Se encuentra en el citoplasma en forma de granos, de gránulos insolubles, principalmente en el hígado, que es donde mayormente lo encontramos, el mayor porcentaje, en el músculo y una muy pequeña cantidad, un muy pequeño porcentaje se encuentra en sangre, ¿sí?
En el músculo y en el hígado es donde es en los únicos tejidos en donde vamos a encontrar glucógeno. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es la importancia del glucógeno? Que nosotros vamos a fabricar, vamos a producir glucógeno y va a ser la forma en la que nosotros vamos a reservar unidades de glucosa. ¿Por qué la célula prefiere acumular glucosa en forma de una estructura así tan grande, ramificada, y no tener todas las glucosas esparcidas? Porque si tuviéramos 100, por ejemplo, glucosas dispersas en la célula, produciría un cambio de presión que se llama presión osmótica y generaría un desequilibrio de agua, habría pérdida de agua, ingreso de agua en la célula y a la célula no le sería muy eficiente y por lo tanto podría llevar a producirle la muerte. En cambio, esas 100 glucosas, si las junta, las une todas en un solo complejo, en un solo compuesto que es el glucógeno, estas diferencias de presión no se generan, no se producen. Por eso, la formación de glucógeno, la presencia de glucógeno en la célula, por un lado me está facilitando la reserva de glucosa, la reserva de energía, y por el otro lado no me está produciendo que se generen cambios en la presión intra y extracelular que puedan dañar a esa célula. Acá la tienen, la estructura del glucógeno. También tenemos los enlaces alfa 1,4, los enlaces alfa 1,6 y forma una estructura mucho más ramificada que la de la amilopectina presente en el almidón. Bien, hemos terminado con los homopolisacáridos. Vamos a pasar ahora a los heteropolisacáridos, ¿sí? ¿Qué tres grandes grupos vamos a ver? Los glicosaminoglicanos, los proteoglicanos y las glicoproteínas. Estas son estructuras complejas, ¿sí? Nosotros estructura química de estos compuestos no vamos a ver, no los vamos a complicar, pero sí vamos a ver cómo están compuestos, cómo están formados y cuáles son importantes a nivel de nuestro organismo. Empecemos con los glicosaminoglicanos. Los glicosaminoglicanos, como su nombre lo dice, glicosamino o glucosamino, también lo pueden encontrar, se llaman así porque están formados por unidades de glucosamina, recuerden cuando vimos los aminoazúcares, o galactosamina, puede ser una glucosa o una galactosa unida a una amina, que se une a un compuesto que se llama ácido urónico y a un grupo sulfato, ¿sí? Estos glicosaminoglicanos están formados por estas tres unidades, glucosamina o galactosamina, un ácido urónico y un sulfato. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en el espacio extracelular, principalmente en el tejido conectivo o en el tejido conjuntivo. Recuerden que forman la matriz extracelular del tejido conectivo. ¿Qué tipos de glucosaminoglicanos conocemos? El ácido hialurónico, que se encuentra en la piel, en el cartílago, el condroitin sulfato, que se encuentra en el cartílago, en el hueso, el queratán sulfato, que se encuentra en el cartílago, también en la piel, el dermatán sulfato, que se encuentra en la piel, y la heparina, que se encuentra en la sangre y tiene funciones de anticoagulante. Cuando estos glicosaminoglicanos, formados como vimos por las tres unidades, se unen a una proteína o se asocian con una proteína, forman lo que se llaman proteoglucanos, ¿sí? Generalmente también se encuentran en el tejido conectivo porque están asociados al colágeno,
le dan la particularidad al tejido de otorgar resistencia, ¿sí? Es decir, son muy resistentes a la tracción los proteoglucanos y tienen la característica de que son muy capaces, tienen una gran capacidad para atraer el agua. ¿Cómo están formados estos proteoglucanos? ¿Cómo están formados estos proteoglucanos que parecen un cepillito de limpiar botellas? Están formados por una molécula de ácido hialurónico central, la que ustedes ven en color azul, y a esta molécula de ácido hialurónico se le unen un queratansulfato, un condroitinsulfato, asociados a una proteína central y a proteínas de unión. ¿Qué significa esto? Que el queratansulfato y el condroitinsulfato, los pelitos de estos cepillos, se unen o están unidos a una proteína central. Esta proteína central, con los pelitos de queratansulfato y condroitinsulfato, se unen al ácido hialurónico a través de proteínas que se llaman proteínas de unión, que son estas bolitas de color negro que tienen, y toda esta estructura, cuando muchos de estos cepillitos se unen a ácido hialurónico, me forman lo que se llama un proteoglucano. Muy rico, muy presente en el tejido conectivo y muy asociado al colágeno. Y los últimos heteropolisacáridos que vemos son las glicoproteínas. Las glicoproteínas son la unión de un monosacárido con una proteína. Generalmente ese monosacárido es la glucosa. Se encuentran en la superficie de las células, formando justamente las glicoproteínas de membrana. ¿Y qué funciones importantes tienen? Son receptores a nivel celular, forman los grupos sanguíneos. Ya cuando veamos los grupos sanguíneos vamos a ver que alguien pertenezca al grupo sanguíneo A, al B, a la B, al O, está definido por glicoproteínas que se encuentran en la membrana de la célula, específicamente del glóbulo rojo. Las glicoproteínas también las encontramos en el plasma, ¿sí? Circulando en sangre. Ya vamos a estudiar que el plasma es la porción líquida de la sangre, y algunas hormonas también tienen como receptores a glicoproteínas y son glicoproteínas. Por lo tanto, las glicoproteínas tienen una función muy variada, muy amplia, muy importante, y son la asociación de un monosacárido con una proteína. Bien, hemos terminado con todo el tema de glúcidos. Es un tema amplio, es un tema largo, ¿sí? Cualquier duda que tengan, no dejen de consultarla en el foro. Y recuerden, estructuras nosotros no pedimos, pero sí sepan las particularidades de esas estructuras, los nombres y los tipos de unión que se pueden producir cuando tenemos un disacárido, un polisacárido, etc. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Les mando un saludo grande a todos. Y nosotros dijimos que dentro de las glicoproteínas teníamos a los grupos sanguíneos. Justamente, los grupos sanguíneos, los que nos determinan si nosotros pertenecemos al grupo A, al grupo B, al grupo B o al grupo O, justamente son hidratos de carbono que están unidos a lípidos o a proteínas que se encuentran en la membrana plasmática, específicamente de los glóbulos rojos en la sangre. Fíjense la imagen que tienen en el medio, que está encerrada en el recuadro justamente de color verde. Fíjense, acá nosotros tenemos una serie de hidratos de carbono, una serie de glúcidos con su estructura
hexagonal, lo que tienen ustedes con su estructura de piranosa, donde tenemos una glucosa, fíjense abajo las indicaciones de cada sigla, la referencia de cada sigla. Tenemos una glucosa, a esa glucosa está unida una galactosa, a esa galactosa una N-acetilglucosamina, a esa una galactosa y a esa una fucosa. Son todos hidratos de carbono que forman una cadena que se llama sustancia H y están unidas a algún fosfolípido de la membrana plasmática o a alguna proteína. Todos, absolutamente todos los individuos tenemos esta sustancia H en los glóbulos rojos de nuestra sangre. Ahora, cuando a esa sustancia H se le agrega una N-acetilgalactosamina, como tienen en la imagen de arriba, vamos a pertenecer al grupo A. Y cuando a esa sustancia H se le agrega una galactosa, vamos a pertenecer justamente al grupo B. Todos los individuos que pertenecemos al grupo o también conocido como grupo 0, solamente tenemos la sustancia H. Veámoslo, fíjense en esta otra imagen que vemos acá. En la última imagen, los individuos que pertenecemos al grupo O, tenemos esa cadenita que describimos recién de hidratos de carbono, de monosacáridos, algunos acetilados, otros no. Y cuando a esa cadena de monosacáridos se le une, como tenemos en la imagen primera de color verde, una N-acetilgalactosamina, pertenecemos al grupo A. Cuando se le une a esa sustancia H, a esa cadena, una galactosa, pertenecemos al grupo B. Y por supuesto, los que pertenecen al grupo AB van a tener las dos cadenas, tanto las del A como las del B. Entonces fíjense cómo esas cadenas de hidratos de carbono están pegaditas a esa línea que tienen abajo de color rojo que representa justamente la membrana plasmática del glóbulo rojo. Fíjense, esto es muy importante porque justamente los hidratos de carbono, los glúcidos, son los que me van a determinar el grupo sanguíneo de la población, los distintos grupos sanguíneos a los que pertenecemos, que son tan importantes a nivel fisiológico. Y con esto hemos terminado la unidad de glúcidos, esta larga unidad donde hemos visto varios conceptos, los más importantes por supuesto. Pueden recurrir, consultar a la bibliografía, por supuesto, de la cátedra. Acá la tienen en esta última diapositiva. Si van a estudiar del libro Bioquímica de Feducci, en el capítulo 2 se encuentra toda la parte de hidratos de carbono y en Química Biológica de Antonio Blanco en el capítulo 4. Acuérdense que ambos libros los tienen en el acceso a la bibliografía en la plataforma. Van a ver que hay algunos conceptos que hemos visto que en Feducci no están, pero sí están en el libro de Blanco. Así que pueden consultarlos, pueden consultar el que ustedes quieran. Bueno, será hasta la próxima clase.